Eh, Listo. Doctor, pues primero que nada, qué gusto tenerlo por acá el día de hoy. Para quien no lo conozca, me gustaría que se presentara usted. ¿Qué le puede decir aquí a la audiencia? Bueno, pues mucho gusto para toda la audiencia. Mi nombre es Germán Jiménez. Yo soy profesor asociado e investigador en manejo y conservación de fauna silvestre y coordino la maestría en restauración ecológica aquí en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Ok, muy bien, doctor. Ahora, hay mucha especulación referente al tema de los hipopótamos, invasores y endogámicos, a mí me gusta decirles en Colombia. ¿Qué nos podría decir? ¿Es verdad que la estrategia de la eutanasia es la mejor o simplemente es algo que los expertos decidieron porque, pues, como todos los biólogos y veterinarios, ecólogos y demás, somos simplemente personas muy desalmadas? Bueno, pues yo me voy a ir un poco a la historia, ¿no? La historia de la construcción de las estrategias de manejo y conservación de fauna silvestre. Pues alrededor del mundo siempre hemos tenido como parte de la dinámica de nuestros ecosistemas y asociado a los procesos de transformación de los hábitats, pues la llegada de especies exóticas. Algunas de estas especies exóticas, entonces, poco a poco, cuando se van adaptando a estos ecosistemas y van compitiendo con nuestras especies nativas, pues entonces entran en una categoría de denominación conceptual que es la de la invasión biológica. Yo pues quiero aclarar que la invasión biológica no es un término ni despectivo, ni digamos para marcar o generar algún tipo de estigmatización a estas especies. Finalmente, pues esto ha sucedido ya sea por medios naturales o forzados por nosotros los humanos. En el último caso, cuando son forzadas por los humanos, pues finalmente los animales no deciden, ni las plantas tampoco deciden estar acá, sino que son traídos por alguna razón, principalmente ¿por qué? Porque o son muy bonitos ornamentalmente o cumplen inclusive alguna función productiva o simplemente se traen por placer, algún tipo de placer que tenemos nosotros en términos de fijación con ciertas especies. Entonces, digamos, llegan a los países y llegan a los ecosistemas y a los continentes y entonces generan unos procesos de transformación. ¿Sobre quién? Pues sobre nuestra biodiversidad nativa, ¿cierto? Entonces, en esa medida, pues comienzan a competir, compiten fuertemente. ¿Por qué? Pues porque como no evolucionaron en estos ecosistemas, pues generalmente no tienen competidores. Su estrategia es empezar a crecer rápidamente, dejar números rápidamente en términos de descendencia. Ujú. Así poco a poco van conquistando estos ecosistemas. Entonces, digamos, conectado a eso, pues viene el ejercicio de, bueno, ¿qué vamos a hacer ante esta situación? Entonces se plantean medidas de contención, se plantean medidas de frenar la expansión. Y lo que se ha probado alrededor del mundo es que cuando esta expansión se deja sin unas medidas de control efectivas, pues las especies se vuelven incontrolables. Y Claro. entonces hay que recurrir a mecanismos de control mucho más drásticos, pudiéndose haber llevado a cabo un control, digamos, mucho más suave, por así decirlo, en las primeras etapas del proceso de invasión biológica. Entonces, cuando llegamos a eso, lamentablemente hay que tomar decisiones que para el caso particular de las especies de fauna silvestre y todavía más en particular para especies que son icónicas, son carismáticas, tienen, digamos, las comunidades desarrollan algún apego, alguna sensibilidad hacia ellas, pues claro, esto se convierte en un problema más complejo porque no solamente ya es la situación de controlar a la especie que está llevando a cabo el proceso de invasión, sino también que hay que tener en cuenta, obviamente, las consideraciones que hacen las comunidades humanas que viven en relación con estas especies. Y lo que se ha probado alrededor del mundo es que, pues, obviamente, el control poblacional, pues, es la medida más efectiva que existe al momento para poder reducir números, para poder impedir que empiecen estos crecimientos de tipo exponencial, que después se vuelven crecimientos no controlados. Ok, en este sentido, doctor, por ejemplo, pues sabemos el impacto negativo que tienen las especies invasoras sobre los ecosistemas, sabemos que desplazan especies nativas,
Sabemos que en el caso de los hipopótamos impactan de forma negativa incluso pues los cuerpos de agua, ¿no? La transformación ahí de los ecosistemas, etcétera. Y obviamente estos encuentros que pues pueden llegar a propiciarse entre humanos y pues un animal de este tonelaje que sabemos que además son territoriales. En este sentido, ¿por qué Colombia, que esta era una de las preguntas que tenían muchas personas al hacer esta clase de mención de este tema, ¿por qué Colombia inicia con la caza o con la eutanasia hasta el día de hoy? Sabemos que tienen más de una década hablando del tema, sabemos que no es una situación que de ayer a hoy se tomó la decisión, ¿no? Sin embargo, para aquellos que no estén enterados, ¿por qué ahorita sí se aprueba el tema de la eutanasia y en años anteriores se llevaron a cabo otras estrategias? Bueno, entonces cuando miramos hacia el pasado del problema o de este dilema, como lo llamo yo, pues ¿qué sucedió? Pues en las primeras etapas del proceso de crecimiento de la población, pues como esto era algo tan sutil primero y segundo, no había quien se apersonara de esto desde la perspectiva ambiental, salvo en este caso la Cornare, que era en ese momento la autoridad ambiental y sigue siendo la autoridad ambiental que ha tenido más que ver con este proceso. Entonces, pues prácticamente todo ese peso cayó allá pues obviamente en un país como Colombia donde ciertos temas ambientales pues se vuelven temas olvidados, Claro, entonces se fue olvidando paulatinamente por todos los gobiernos, es decir, uno no puede decir es que esto fue este gobierno o fue aquel gobierno, no, en realidad aquí tenemos una serie de gobiernos que prácticamente desde el año 2005, 2007, todos los gobiernos que vienen de allá para acá, pues todos algo tuvieron que ver, unos por mayor omisión, otros por menor omisión, pero al final todos por omisión. claro, ¿Cierto? Entonces, poco a poco se dejó que el problema creciera, no se tomó en cuenta hasta que entonces empezó a aparecer ya el problema como tal, ¿cierto? Empezaron a ser más visibles, empezaron a ocurrir eventualmente los casos de conato de amenaza a las personas, de amenaza al ganado, de amenaza a otras especies, de lo que usted comentaba, la contaminación en este caso de cuerpos de agua. Entonces empieza aparecer todo esto y más o menos yo calcularía que unos 10 12 años para acá, ujú, esto empieza a ser más visible, obviamente con el advenimiento de las redes sociales, empieza a ser más visible, hay más reportes, nos estamos enterando más, la gente de las ciudades se entera de lo que está pasando en las áreas rurales y se empieza a mezclar todo esto con también todo lo que está sucediendo en el Magdalena Medio relacionado con la dependencia de comunidades desde la perspectiva económica y cultural con relación a esta especie. Entonces claro, tenemos ya una amalgama de cosas que ya estaba muy fuertemente, digamos, cohesionada hace ya unos 10 12 años, ¿cierto? Y empezamos entonces a generar ya con mayor vehemencia una serie de alertas, alertas por posibles riesgos. Entonces, esos posibles riesgos derivados de la información que tenemos, de trabajar con especialistas en el tema, particularmente hemos trabajado con colegas de las universidades internacionales de la Florida, de la Universidad de la Florida, de la Universidad de Cornell, y con ellos nos hemos sentado porque ellos tienen proyectos en el Valle del Río Mara en África y han trabajado con hipopótamos, llevan por lo menos 20 años trabajando con hipopótamos, conocen a la especie y pues a ellos les pareció muy curioso el caso colombiano. Entonces, cuando empezamos a generar todo este tipo de avisos, de alarmas, pues empezamos a generar una información alrededor de lo que estaba pasando y entonces los gobiernos empiezan a reaccionar. Pero como siempre, pues se reacciona de manera lenta. O sea, lo que hemos visto es que con respecto a los temas ambientales, y no es solamente este tema de las especies invasoras, sino en general en muchos temas ambientales, nuestros gobiernos todavía siguen reaccionando de maneras muy lentas. Entonces van reaccionando poco a poco, presionamos, reaccionan, presionamos, reaccionan, hasta que el gobierno anterior se decreta, imagínense, después de casi 40 años, se decreta por primera vez que la especie entra dentro de la categoría de las invasiones biológicas,
¿cierto? Junto con una serie de especies que ya estaban catalogadas. Y entonces, ¿qué viene después? Pues la elaboración de un plan de manejo para la especie. Se hace ese plan de manejo, se desarrolla y obviamente dentro del plan de manejo pues también se hacen las consideraciones de cuáles son las alternativas de manejo, ¿no? Relacionadas con la inmovilización, con la contención, con la esterilización, con la eutanasia, digamos como medidas, pero Claro, como medidas complementarias. Y adicional a eso, desde atrás, más o menos unos 10 años también atrás, Cornare venía ya haciendo esterilizaciones. Lo que pasa es que estos procedimientos son procedimientos costosos que requieren preparación muy buena del personal, equipos de campo, montar quirófanos en campo no es fácil y menos con las condiciones que tiene el Magdalena Medio desde la perspectiva climática y de facilidades de acceso a terrenos, todo esto. Entonces, todo esto se va, digamos, sumando y va generando otra información adicional que nos dice, bueno, si bien es cierto, se tiene la intención, esto va muy lento. claro, Luego de estos más o menos de 10 años en que Cornare llevó a cabo 11 esterilizaciones, o sea, un poco más de un animal y pico por año, entonces llegamos a que hace más o menos año y medio, 2 años, pues se lograron 20 esterilizaciones en un año, pero a un esfuerzo supremamente grande, ¿no? Entonces, digamos que todas estas medidas se combinaron. Adicional a eso, también el gobierno hizo, o los gobiernos empezaron a hacer consultas, particularmente este hizo muchas consultas con algunos países para ver la posibilidad de llevarlos, pero ¿eso qué requiere? Eso también requiere unos permisos, requiere cumplir con unas regulaciones de CITES, más los permisos sanitarios, más la garantía de que los sitios a donde van a ir los animales, pues sí ofrecen las condiciones para lo que llamaríamos que los animales tuvieran bienestar. sí, claro. Y todo se hacen todas estas consultas y finalmente, pues al ver que a pesar de que tenemos esterilizaciones, tenemos todas las consultas y no hay como luz verde al respecto, pues obviamente como está contemplado dentro del plan la eutanasia, entonces pues la ministra decide decretar que es necesario pues también combinar esa medida con todas las demás. Ok. Ahora, por ejemplo, doctor, ¿qué es lo que sigue? Porque por ahí se comentó justamente el día de hoy que se había ingresado una tutela, que es básicamente solicitarle a un juez que pues se haga el análisis otra vez a profundidad que tienen años haciendo sobre reconsiderar, ¿no? La posibilidad de intentar estas otras estrategias en lugar de la eutanasia. Referente a esto, ¿qué es lo que pudiésemos comunicarle a las personas que a lo mejor no conocen los impactos negativos que tienen las especies invasoras? Que desde luego, ya lo hemos aclarado en muchas ocasiones, no es culpa de los hipopótamos, sino de quien trae a los hipopótamos a un lugar que no es propio de su ecosistema, ¿no? Sin embargo, con una población ya de alrededor de 200 ejemplares o más de 150, como se comenta en diferentes sitios, y con una proyección quizá para el 2035 de hasta 1000 ejemplares, ¿qué sería lo ideal? Porque hasta donde sabemos, a pesar de que se ha hecho la gestión, pues es difícil, ¿no? Que un país o que cualquier otro país quiera traer una especie invasora a sus ecosistemas si no se tienen a lo mejor las medidas de contención, las medidas sanitarias, porque no hablamos nada más de movilizar animales de toneladas, sino, como usted lo comentaba, permisos de exportación, permisos de importación por parte de CITES y además, pues asegurarnos de que no tengan enfermedades, parásitos, virus o cualquier otra cosa, ¿no? Sí, entonces pensar ahorita qué puede ocurrir, pues más o menos va de la mano con la historia de lo que ha ocurrido normalmente allá. En el año 2017, precisamente con estos investigadores que le comentaba, pues nos fuimos a hacer un recorrido por la cuenca. Mm, Estuvimos recorriendo pues una zona amplia del Magdalena Medio, haciendo entrevistas. Entrevistando, entonces nos encontramos que conforme nos estábamos más cerca de la Hacienda Nápoles, del corregimiento de Doradal y toda esta zona de influencia, pues la gente estaba muy bien viviendo con el hipopótamo como vecino.
Y empezamos a detectar por qué, pues porque había una dependencia y hay una dependencia económica bastante fuerte asociada a una dependencia cultural. ¿Por qué? Porque pues esta zona del país particularmente estuvo fuertemente influenciada por Pablo Escobar y por muchos de sus, digamos, colaboradores. Y eso dejó también como un mensaje cultural allá, un mensaje de un estilo de vida, un mensaje asociado a cómo pues hay que sobrevivir económicamente y todo esto. Mm, pero entonces conforme nos alejábamos más de esta zona y nos encontrábamos más con los pescadores, con agricultores, con gente que trabaja en algunas labores asociadas al río, como recoger material para la construcción, estas personas sí se sentían más vulneradas y más nerviosas con la presencia de los hipopótamos como vecinos, y Claro, particularmente porque estas personas habían tenido encuentros, ¿cierto? Entonces, digamos que a diferencia de las personas que estaban por el lado de Uradal, entendemos que a pesar del riesgo que representan los animales para ellos, pues dependen económicamente y ya, entre comillas, han aprendido, por así decirlo, a vivir con ellos, que es lo que ellos mismos manifiestan. Pero más alejado no toleran la presencia porque es que pareciera ser que el riesgo es más grande o sienten que el riesgo es más grande y de hecho pues, han habido conatos o intentos de ataque de los animales, persecución a embarcaciones, bueno, ataques a campesinos y cosas por el estilo. Entonces, eso plantea que pensar en una solución ahorita, a pesar de que ya hay un decreto de que debe arrancar el proceso de eutanasia, muy probablemente va a haber una resistencia fuerte. Parte de la resistencia es esta tutela que apenas fue aceptada, como entendemos, fue aceptada desde la parte legal. El hecho de que haya sido aceptada es porque va a entrar a estudio y probablemente empezarán a llamar a las partes, ¿no? claro, Empezarán a llamar a las partes para que hagan sus descargos y todo esto. Entonces, esto va a alargar más el que se empiece a ejecutar cualquier estrategia. Yo especialmente pues creo que esto no va a arrancar en el segundo semestre de este año, como lo decía la misma ministra, a pesar de que haya dicho, bueno, se arranca el siguiente semestre, ya hay unos recursos disponibles para esto, que entre otras son unos recursos bajos, porque por allá en el 2023 nosotros publicamos otro artículo en donde presentamos costos y presentamos tiempos para muchas de las medidas, incluida la eutanasia, y pues lo que planteamos ahí es que haciendo el análisis juiciosamente, estamos hablando de mucho dinero y de mucho tiempo, por lo menos de décadas. Esto claro. no se soluciona en un semestre. Que, Eh, ajá, se va a frenar, se va a frenar. Yo creería hasta que se pueda solucionar todo este dilema y lleguemos como a un acuerdo, ¿cierto?, entre las posiciones que hay, que se mantienen, digamos, cuando uno explora las redes, se mantienen muy polarizadas. Entonces, va a tener como que cederse un poco de lado y lado para tratar de llegar a acuerdos y tratar de llegar a una solución que pues no siempre será satisfactoria para todas las partes, pero que aquí pues deberíamos estar pensando mucho en la biodiversidad del Magdalena Medio y en la salud de las personas que están viviendo, sobre todo los que se sienten más afectados, ¿no? Y obviamente también en la dependencia de nuestros modelos económicos basados en una dependencia sobre una especie invasora, pues lo que no manda un buen mensaje. claro, totalmente. Ahora, por ejemplo, lo que usted nos comenta eventualmente es una situación pues compleja que no se puede abordar solamente desde una perspectiva, ¿no? Usted comentó Ujú. algo muy interesante referente a que no siempre a lo mejor las decisiones nos van a encantar, cuáles sean las decisiones. Justamente yo creo que esa es una de las principales situaciones en la conservación, porque para la conservación pues no se trata de si a alguien le parece bien o si a alguien le parece mal, ¿no? Estamos hablando de los estudios que respaldan y la evidencia que se ha colectado hasta el momento sobre los impactos de esta especie invasora pues en el Magdalena, las comunidades y lo que ya nos mencionó incluso a nivel cultural, económico y demás. Sin embargo, yo había también leído por ahí la situación complicada, incluso que estaban llegando a tener los profesionistas, ¿no? Los expertos en esta área, donde incluso, pues, ya sea que reciban críticas, amenazas y esta clase de cosas,
¿cómo es la percepción allá en Colombia? Porque una cosa es lo que nosotros desde fuera del país veamos en las redes sociales y otra muy distinta a la realidad que se enfrenta el pueblo colombiano referente a esta situación. Es complicada, es delicada. Si hay cierta apertura para hablar del tema o definitivamente hay una negativa por parte de la población o estos grupos que pues desean que los hipopótamos tengan a lo mejor otra resolución que no sea la eutanasia. Bueno, si bien es cierto, como le comenté, pues la situación está polarizada, sobre todo en redes. En redes se ve mucha polarización. La semana pasada precisamente tuvimos un primer encuentro interesante que propició la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana. Propició con todos, dijo un poco los implicados. Ahí estaban representantes de los grupos animalistas, estábamos representantes desde la conservación, había representantes también de los medios de comunicación y de, digamos, de los influencers y todas estas personas. Y tuvimos una reunión interesante 2 días en la que tratamos de mirar, bueno, cómo podíamos llegar a acuerdos, cómo podríamos llegar a puntos intermedios de decisión. ¿Cierto? Que, vuelvo y repito, pues lo que tuvimos claro desde el principio en esa reunión es que no iba, digamos, esto no iba a beneficiar 100% a alguna de las partes, sino que todos de una u de otra forma tendríamos que ceder. Y pues a Claro, mí me parece esa, yo creo que parte de la biología de la conservación o de la conservación biológica y de lo que uno le enseña aquí a los estudiantes es, hombre, una cosa es que uno pues estudie la biología, viéndolo desde la perspectiva de la biología. Uno estudia la biología, conoce los ecosistemas, ve dónde pueden estar los peligros, todas estas cosas, los procesos que son claves, pero a veces el riesgo que uno puede correr es volverse muy dogmático. Y si uno claro, se vuelve muy dogmático, entonces no cede. Y lo mismo pasa para el lado del animalismo. O sea, esta corriente animalista es una corriente que yo estimaría que más o menos de los unos 10 años para acá ha crecido fuertemente y ha permeado todo el planeta. Y obviamente también ahí encontramos personas muy dogmáticas. Entonces, si sentamos en una mesa a dos personas 100% dogmáticas, pues se van a ir es a los golpes, es decir, no van a llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un poco relajar el discurso, bajarle al tono al discurso. De eso se trata también la conservación. La claro, conservación no la hacemos solamente los biólogos con los biólogos, sino que lo hacemos eh, con todo el tejido humano, como los llamo yo, los practicantes de la conservación, finalmente somos todos, ¿no? Son las comunidades que están allá, que tienen que ver con esa especie, los que están a favor, los que sí, los que no, los que dependen del modelo económico, somos nosotros desde la conservación que entendemos cómo están funcionando los ecosistemas, cómo es de importante conservar la biodiversidad, ¿cierto? Pero tenemos que buscar caminos de acuerdo, si no, esto nunca va a tener una solución. Nos vamos a quedar en esto, nos vamos a quedar en una discusión, probablemente pues la población de la especie va a seguir creciendo y entonces en algún momento los gobiernos van a tener que tomar decisiones más drásticas como tenemos ejemplos alrededor del mundo. Alrededor del mundo hemos visto que cuando dejamos que las cosas pasen y no hacemos un control juicioso, y no educamos también a las comunidades, pero también no nos educamos nosotros para trabajar con las comunidades. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay que tomar decisiones drásticas. Voy a poner el ejemplo de Australia. El ejemplo de Australia de sacrificar miles de camellos no fue simplemente por gusto, fue porque ya tenían una situación tan complicada de daños en los ecosistemas, de daños a las especies que tocó tomar la decisión más drástica de todas. Yo espero que no tengamos que llegar a eso, uno, que no tengamos que llegar, digamos, a la situación de desgracias personales, aunque ya las hay, o sea, lamentablemente ya hay personas lisiadas por los animales. Espero pues que eso no vaya, digamos, a pasar más de ahí, aunque ya de por sí pues es delicado, ¿no? Entonces, ese es como el panorama inmediato que tenemos y cómo aquí para tomar una decisión, pues vamos a tener que sentarnos a dialogar mucho. Yo siento y vuelvo y pienso que hay un panorama de esperanza en este ejercicio que comenzamos a hacer, aunque no va a ser perfecto,
¿cierto? Ni vuelvo y repito, ni puede ser que encontremos la solución de aquí a mañana o la semana entrante, pero estamos tratando también de mandar como una señal a todos los colegas de un lado y de otro que están allá en las redes, que están, digamos, polarizando demasiado este discurso y que no es sano porque pues hemos llegado al maltrato en el lenguaje, pero también al maltrato en las imágenes, a la descalificación total de la ciencia, pero también a la burla sobre el animalismo. Entonces, no podemos estar en eso. Esto no es sano, no nos está conduciendo realmente a nada. Yo tuve la oportunidad el jueves pasado de pues, tener un debate con la senadora animalista Andrea Padilla y pues, hombre, tratamos de que el debate fuera precisamente un debate calmado, un debate de ideas, pero un debate calmado, y no manifestar ni de uno ni de otro lado esas posibles diferencias fuertemente zanjadas que existen entre las dos posiciones y tratar de mirar, bueno, con argumentos, mostrar lo que está pasando y tratar de mirar cómo, cuál es el camino que podemos seguir. Entonces yo creo que hay posibilidades, sí, hay posibilidades en la medida en que tengamos un poco más la mente abierta a dialogar, a escuchar y a trabajar de manera conjunta como país, porque es que pues es lo que necesitamos, ¿no? Y en estos escenarios de la conservación, pues hay que trabajar con las personas que están allá, y hay que trabajar con los grupos de opinión, hay que trabajar con nuestros estudiantes, con los políticos, con todos. Entonces yo creo que ese es como el reto que tenemos ahorita bastante importante aquí en nuestro país para también empezar a disminuir la presión sobre este asunto. Me parece interesante lo que comenta, sobre todo porque, digo, eventualmente sabemos que los discursos se pueden polarizar, sabemos que de repente el choque de ideas puede incluso calentarse, ¿no? Entre una, dos, tres o cuatro partes, sobre todo cuando hablamos en términos de impacto ambiental. Pues sabemos que el impacto ambiental, pues no solamente es ambiental, ¿no? Es algo que a mí me gusta mucho platicar, conversar o compartir durante clases también. No podemos hablar del ambiente, de protegerlo, de cuidarlo, de conservarlo, si solamente nos referimos a él como algo que no debe de tocarse o no debemos de estudiarlo o no se tiene que ver más allá de simplemente que sea algo totalmente intocable o intachable o cualquier cosa, ¿no? Por varias razones. Una de ellas es que tenemos comunidades que todavía viven dentro de estos ecosistemas, ya sea comunidades ribereñas, por ejemplo, o tenemos a una gran cantidad de personas interesadas quizá en su patrimonio natural, pero tenemos sistemas que no tienen o carecen a veces de la educación ambiental que es indispensable para las comunidades, para los países en general, ¿no? Sobre todo hablando de países tan comunes en términos ambientales y demás, como lo es México, como lo es Colombia o muchos países hermanos que tenemos alrededor de nosotros, ¿no? Aquí en América. Entonces, me parece interesante que la conversación dentro de Colombia y el ámbito tanto académico como social, cultural y legislativo, que me parece importante que lo haya mencionado también, es que en muchas ocasiones, en mi perspectiva, los impactos que podemos observar sobre la naturaleza pierden en muchas ocasiones la discusión porque nos centramos solo en algo en particular. Es decir, en el caso de los hipopótamos invasores en Colombia, ya sabemos que la especie está ahí, ¿no? Sabemos que, como lo comentamos en un principio, pues no es culpa de los hipopótamos estar ahí. Sin embargo, ya están y sí están generando afectaciones, están generando un impacto ambiental negativo al ecosistema, a las especies que se encuentran ahí, que son importantes para el equilibrio ecosistémico, pero también considerar esta parte tanto económica y cultural, que como usted lo menciona, ¿no? Puede ser un tema complejo, pero es importante llevarlo a la conversación, porque mientras una comunidad está tratando de mantenerse o de equilibrar su vida con los hipopótamos porque les genera un beneficio económico, un atractivo, incluso a nivel turístico, pues tenemos otros ejemplos donde estos encuentros, estas complicaciones y estos impactos, pues están llevando ya incluso a una situación pues de cuidado, ¿no? En el tema del bienestar para las personas. Y en este sentido, doctor, ¿qué es lo que usted le gustaría, por ejemplo,
comentarle a cualquier persona que vaya a ver este video, independientemente de la posición que tengan? Es decir, si ellos consideran que es como el tema los ámbitos de conservación, el tema cultural, el tema animalista, ¿cómo podríamos llegar a un consenso específico entre todas las partes? Bueno, ¿cómo podríamos llegar a un consenso? Pues esa es una reflexión profunda, esa pregunta que usted me hace, pues implica una reflexión profunda desde digamos, desde las necesidades que tenemos todos. Entonces, si me pongo en el lado de la conservación, pues nosotros tenemos unas necesidades porque pues hemos firmado una serie de convenios, acuerdos, tratados en donde nos hemos comprometido como nación, entre otras, a controlar las especies invasoras. ¿Cierto? Entonces, esa es una posición. La otra posición, entonces, desde el animalismo está el proteger el bienestar, la vida, en este caso del animal, digamos, del animal particular. Sí, que no es Podría culpable de ser. estar ahí, claro, De que no, exactamente, que no es culpable de estar ahí. Y desde las comunidades, pues una dependencia económica por un lado, pero también un temor desde el otro lado por la presencia del animal y la convivencia con el animal. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Hay que buscar un punto en común en esas tres, ¿no? Digamos, en esas tres visiones o cuatro visiones que existen alrededor del tema. Y yo creo que si muy juiciosamente buscamos puntos en común, pues muchos de esos puntos en común tienen que ver con eh, la salud de ecosistemas, tienen que ver con la salud humana, pero también tienen que ver con las necesidades de las personas en términos de subsistencia, de llenar unas necesidades básicas insatisfechas. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo también de país muy fuerte, arrancando por empezar a claro. cambiar modelos de dependencia económica. Como nos sucede a muchos en todas las naciones alrededor del mundo, cuando terminamos en una dependencia económica con relación a una especie invasora, nos enceguecemos y entonces no aceptamos nada más porque pues es que no hay nada más, es decir, no hay ofertas, no hay propuestas. Entonces yo a veces pienso, bueno, de pronto si hablamos de la posibilidad de que el modelo económico cambie a un modelo más basado en nuestra biodiversidad, ¿cierto? Para esa dependencia económica, pues puede ser que por ahí tengamos un camino interesante e importante, pero también si pensáramos un poco más desde la perspectiva de salud ecosistémica, que significa oferta de bienes y servicios ecosistémicos, que significa salud para todos, entonces nos toca también empezar a entregar, es nuestro deber entregarle pruebas a todos los otros grupos de opinión, ¿no? De que eso es un hecho cierto, porque a veces nosotros lo damos por sentado, pero nos damos cuenta que en el ejercicio pedagógico, pues mucha gente no tenía ni la menor idea sobre eso, inclusive la gente que vive en las ciudades. O sea, aquí tenemos que hacer un trabajo fuerte a nivel pedagógico en las ciudades, porque yo a veces molesto a mis estudiantes en una asignatura que es conservación de la biodiversidad y les digo, bueno, salgamos a hacer aquí una encuesta aquí en la puerta de la universidad, ¿no? Y si salimos a preguntarle a muchas de estas personas que viven en Bogotá, que es una ciudad que ya se está convirtiendo en puro ladrillo, en donde hemos secado muchos humedales, hemos perdido bosques importantes, y salimos y entrevistamos a las personas y les preguntamos qué es eso de la biodiversidad, ¿usted para qué cree que le sirve la biodiversidad? ¿Tener biodiversidad es bueno, regular, malo? ¿Cierto? Entonces tendremos una multiplicidad de respuestas alrededor del tema, ¿cierto? Y nos daremos cuenta que muchas personas viven totalmente abstraídas, que tal vez piensan que el agua les llega solamente por el grifo del agua y no que viene de un ecosistema. Entonces nosotros lo que hacemos es de pronto a veces en nuestro papel de biólogo es regañarlo, ¿no? Claro. Pero más bien hagamos una pedagogía en preguntarnos también, bueno, ¿y qué hemos hecho nosotros también desde la academia para hacer ese ejercicio más fuerte de pedagogía? Entonces yo creo que aquí tenemos una opción interesante e importante de sentarnos a escuchar, sentarnos a dialogar, sentarnos a encontrar puntos en común. Ese es el gran reto que tenemos aquí. Y comunicarlo, ¿no? Sobre todo. Claro, porque si no, esto no se desescala. Esto puede ir a mayores. O sea, puede ir a mayores, puede ser que el día de mañana estemos trabajando tranquilamente en la cuenca y lleguen y nos agredan. Sí, Entonces, totalmente. pues, no.
yo creo que eso no es, esa no es la situación, ¿no? O sea, la situación es busquemos estos escenarios, estos espacios, precisamente, y ese sería el mensaje que yo quiero enviar. Tratemos de ser consecuentes, obviamente siendo muy claros en el sentido de que la función de nosotros en nuestros procesos de formación como biólogos es proteger también la vida. Estamos protegiendo la vida de los ecosistemas, estamos luchando por proteger esa diversidad biológica que es una fuente importante de muchas cosas, Asegurar el ¿cierto? bienestar animal también, desde luego. Estamos pensando en el bienestar animal. La eutanasia no es una matanza como muchas veces se deja ver, no es una matanza a ultranza, no es nada de esas cosas. La eutanasia tiene unos procedimientos que son considerados y que exige un entrenamiento de los profesionales Sí, ya es en un la protocolo ética. que fue publicado, ¿no? Y está ahí, pues, o sea, la gente lo puede revisar sin ningún problema. Está respaldado y que está respaldado por asociaciones de bioética, es decir, esto Claro, no es una cosa que de la noche a la mañana, ¿cierto? Y que potencialmente pues hay que implementarlo en animales que, inclusive la misma senadora decía en este debate que tuvimos, animales que sean casos clínicos, pero claro, si tú ya ves un animal que se está comportando de una manera anómala, o hay animales con malformaciones, posiblemente están sufriendo ambos, uno por su comportamiento y el otro por las malformaciones que tiene, entonces seguramente se convertirán en los casos clínicos futuros que hay que considerar. Y si hay problemas, digamos, por animales que ya atacan, también hay que considerarlo. Entonces yo lo que creo es que hay que empezar a ser mucho más juicioso también en la colecta de evidencia. Hay evidencia, ¿cierto? Pero más evidencia que nos ayude a soportar, sí, claro, digamos, más respuestas a las preguntas que nos estamos haciendo y, digamos, a reforzar más ciertas ideas que tenemos en este momento sobre lo que está pasando y sobre lo que podría pasar. Ese también es nuestro deber desde la disciplina de la conservación, ¿no? Poder plantear cuáles pueden ser esos escenarios futuros y obviamente mandar las advertencias correspondientes o los mensajes o los consejos, claro. ¿cierto? Correspondientes. Pues, doctor, le agradezco muchísimo esta charla. Digo, espero que no sea la única, porque obviamente conforme vaya avanzando el tema van a surgir más, más preguntas, más cuestionamientos, más situaciones, ¿no? Sobre todo a nivel local, cultural, legislativo y ambiental, ¿no? Entonces, pues muchísimo gusto. Gracias por haber atendido al llamado, a pesar de todas las complicaciones que tuvimos, ¿no? Para realizar al principio la llamada. Entonces, pues no me queda más que agradecerle. Voy a dejarle aquí a todas las personas este video. Yo creo que lo voy a subir porque al final tuve que grabarlo en formato horizontal. Voy a tratar de dejarlo solamente en YouTube. Digo, si tengo la posibilidad de hacer la edición y ponerlo como en vertical, pues ya lo subimos a las Ok, demás plataformas, ahí en cachitos. Igual se lo mando ahorita, si lo puedo subir de una vez, lo voy a subir porque mucha gente ya vi que me estuvo como preguntando de que es que no se escucha y quiero verlo y todo, ¿no? Entonces, pues nada, doctor, agradecerle. Estoy ahí en comunicación con algunos otros de sus colegas también, que pues bueno, tengo la intención de hablar con todos y cada uno de ellos para mostrar esta perspectiva, pues que pudiera ser a lo mejor para muchos no nada más enriquecedora, ¿no? Sino también para algunas personas pudiera no ser tanto de su agrado o para otras mucho de su agrado. Pero al final es eso, ¿no? Generar la conversación, sí, ver los polos de esa- oportunidad y de desarrollo que se pueden generar para que, como siempre, podamos obtener un resultado favorable en pro no nada más de la conservación, sino de la sociedad, del tejido social tan importante que es para todos nosotros y pues de la biodiversidad de Colombia, ¿no? Y también pues que la academia esté inmersa en esta clase de cosas. Entonces, pues le agradezco, doctor. Muchísimas yo le gracias. agradezco mucho también a usted, muy amable de verdad y muy amable y el mensaje sigue siendo también aquí desde la biología, desde nuestra posición, estamos abiertos a escuchar, estamos abiertos a dialogar. Pues excelente, muchísimas gracias. Y a todos los que nos ven, pues vamos a seguir hablando de este tema. Nos vemos en la Bueno, muchas próxima. gracias. Un saludo muy especial.